Bien. Bueno, ¿se ve la presentación, chicos? Sí, profe, se ve bien. Ah, genial, genial. Bueno, en esta clase, por favor, me detienen si quieren aclaración sobre alguno de los temas. Son muchos temas porque la regulación de la expresión génica en eucariotas es bastante interesante, especialmente para el bioquímico. La bibliografía está cargada ya en el Classroom, el capítulo 17 de la quinta edición de Peirce 2016. Y figura como la clase 17. Bien. Nos planteamos como objetivos entender los diferentes niveles de regulación de la expresión génica en eucariontes. Estudiar el rol de la regulación de la expresión génica coordinada y los mecanismos que subyacen a la misma. Comprender los mecanismos y el significado biológico, especialmente de la regulación de la expresión génica, especialmente la expresión génica diferencial. Entender los mecanismos regulatorios y cómo el ambiente gatilla diferentes mecanismos en células eucariontes y puede cambiar el fenotipo. Recordemos que el genotipo es el mismo en todas las células del cuerpo, ¿sí? Y su expresión está condicionada por el epigenoma y el SNPoma. También, obviamente, por el mirinoma, que es el conjunto de todos los microRNA que controlan la expresión génica. Una vez que está sintetizado un RNA mensajero, se traduce en una proteína, la cual tiene diferentes funciones, que producen metabolitos o que tiene una actividad biológica determinada, por ejemplo, una proteína transportadora, un receptor, una hormona, que va a dar un fenotipo. También recordemos que la fecundación de un óvulo con un espermatozoide da lugar a un cigoto, el cual se va a dividir a través de divisiones mitóticas para dar un cúmulo de células que va a ir diferenciándose durante los estadios embrionarios para dar diferentes capas embrionarias que van a dar lugar a diferentes estructuras y luego va a surgir en un individuo entero. Entonces toda la información contenida en el cigoto es la misma contenida en todos los tejidos de un feto, de un ser humano. Ese cigoto, a través de segmentaciones, o sea, de divisiones mitóticas, luego pasa a estadio de gastrulación, el cual da lugar a diferentes capas embrionarias. Esas capas embrionarias incluye el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y fíjense la cantidad de diferentes tejidos que dan lugar a cada una de esas capas embrionarias. El endodermo da Profe, lugar... Sí, diga. disculpe, no, me Sí. parece que no está grabando. Disculpe que lo moleste. ¿Cómo? Parece que no está grabando, porque A ver. Sí, aparece ahí arriba que está grabando, chicos. ¿Puede ser o me equivoco? Por favor, me confirman. profe, yo veo bien el cosito de grabando. Sí, sí, sí. bueno, Yo también lo quizás veo. yo he tenido quizás una dificultad. Disculpe, profe. Sí, sí, no hay problema, chicos. ¿Está listo? Continuamos, Bien. Entonces estábamos con que... a ver, voy a colocar el láser. Bien. El cigoto, a través de divisiones mitóticas, luego pasa a un estado de gastrulación para formar la gástrula, en la cual tiene diferentes capas embrionarias, incluyendo el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Fíjense la cantidad de tejidos que surgen a partir del endodermo. El intestino primario, tiroides, diferentes tipos de estructuras, la vejiga urinaria, hígado, páncreas. El ectodermo da lugar a todo lo que es el ectodermo, fíjense, tiene diferentes capas, el epitelio externo del cuerpo, es decir, la piel y todos los apéndices, el tubo neural, ¿no? Porque después forma un canal
que sería el tubo neural, la cresta neural, que es importante que se cierre. Ustedes saben que hay problemas de cierre de espina dorsal. Y el mesodermo, que da lugar a que tenemos aquí el mesodermo paraxil, el mesodermo intermedio, el mesodermo lateral y el mesénquima de la cabeza. Entonces, da lugar a todo lo que es músculos. ¿Qué más tienen acá? Fíjense, el esqueleto axial. Entonces, eso lo dejo nada más como información para que tengan idea de que todos los tejidos del cuerpo derivan solamente de cigoto, a partir de un proceso llamado expresión génica diferencial. Entonces ustedes me dirán, ¿y cómo es que todos estos tejidos surgen a partir de una sola célula, del cigoto? Ese cigoto da lugar a todo un individuo a través de estos procesos de diferenciación celular. Y justamente este tema llamado regulación de la expresión génica en eucariotas les va a permitir comprender un poquito. Recuerden entonces, la parte embrionaria es muy importante. Lamentablemente los bioquímicos no tenemos una embriología, que sería importantísimo. Así llegamos a esta figura en la cual tenemos tres tejidos. Tenemos el tejido muscular, el páncreas exócrino y sangre. Tres tejidos. Y vemos que en todos ellos, lo que son enzimas de la vía glicolítica, en todos funcionan, obviamente. Algunos de estos tejidos funcionan más en anaerobiosis, por lo tanto requieren poco oxígeno, y en los cuales la respiración celular juega un rol menor. Es decir, que las células que están en hipoxia, que tienen menor tensión de oxígeno, funcionan muy bien en glicólisis. Por ejemplo, el músculo en ejercicio consume muchísimo oxígeno, por lo tanto, generalmente está en anaerobiosis cuando está ejercitándose. Y es la forma en la cual el músculo crece. En el páncreas aquí vemos que hay varios tipos de células, las células alfa, las beta, las delta, que son células que tienen diferente expresión génica. Algunas de ellas, por ejemplo, las células beta pancreáticas secretan insulina, por lo tanto, expresan muchísimo el gen de insulina, pero mientras que las células alfa secretan glucagón, que tiene una función antagónica a insulina. Y así en las células de la sangre tenemos leucocitos que expresan células especializadas en su función. Pero todas derivan de la misma célula totipotente, una célula que puede dar origen a todas las células de nuestro cuerpo. Habíamos hablado también un poquito de la hipótesis combinacional, en la cual, si bien todas tenían el mismo genotipo, es decir, si hay un SNP o un polimorfismo en un solo nucleótido en la parte regulatoria de este gen, todas las células lo van a tener igual. Entonces, si tenemos que buscar un SNP o un polimorfismo en un solo nucleótido, nos sirve cualquier célula de nuestro cuerpo, sea una célula de sedimento urinario, sean células de un hisopado gingival, etc. Entonces, todas estas células tienen el mismo genotipo. ¿Y qué hace que las células del hígado expresan este gen de albúmina y no se expresen células del cerebro? En realidad, sí, habíamos dicho que en las células del cerebro también se expresa albúmina, pero en muy baja cantidad, porque lo que se forma en el promotor central, sería esto, es todo el aparato transcripcional, todos los factores de transcripción, que son los factores de transcripción basales, los generales. Esos ayudan a que la polimerasa pueda reconocer el promotor central. ¿Qué es lo que hay en el promotor central? Recuerden que es el Tata Box, o la caja Tata. Mientras que en las células del hígado, también reconoce el aparato basal, reconoce el promotor central, pero están estos elementos regulatorios que están way upstream, es decir, lejos del sitio de inicio de la transcripción, upstream, los cuales son reconocidos por elementos regulatorios que aumentan la expresión del gen de albúmina muchísimas veces. Entonces, no es que no se forme el aparato central,
en las células del cerebro, sino que lo que faltan son esos elementos regulatorios que reconozcan el enhancer y otros elementos cis. Son secuencias de consenso. Así ustedes me dirán, bueno, ¿se expresa el gen de albúmina en el músculo? Sí, se expresa, pero en muy baja cantidad. El gen de albúmina, obviamente, el hígado es especialista en producir albúmina. Es la proteína mayoritaria en nuestro plasma. La regulación de la expresión génica en eucariotas se da a diferentes niveles. Entre ellos, la conformación de la cromatina, que está muy determinado por los cambios epigenéticos. Recordemos que la acetilación y la metilación. Y hay otros mecanismos más. Al inicio de la transcripción, recordemos que en células procariotas se daba fundamentalmente al inicio de la transcripción la regulación de la expresión génica. En cambio, en eucariotas, fíjense, tienen diferentes niveles. Unos que están a nivel nuclear y otros que están a nivel citoplasmático. Entonces, la conformación de la cromatina es muy importante porque por más que tenga esos elementos, estos factores regulatorios, factores de transcripción, que son necesarios para aumentar muchas veces la expresión de un gen, es necesario que la cromatina esté relajada para que los factores de transcripción puedan ingresar y reconocer esos elementos cis. Entonces, la transcripción, el procesamiento de los ARNs, que es importante, el exporte hacia el citoplasma, mediado por canales de exportina, que reconocen que está la cola de poli A y que tiene también el CAP. Es decir, que los ARN están procesados para poder salir. Tienen una composición química que permite que esos ARN puedan transitar a través de ese canal, que están en la envoltura nuclear. Una vez en el citoplasma, estos ARN recuerdan que pueden ser degradados o la traducción puede ser detenida debido a los microRNA. Los microRNA se ligan al 3' UTR de los ARN maduros e interfieren en el proceso de traducción. Porque no se puede formar ese complejo ribosoma-ARN y estabilizarlo. En la clase sobre traducción. Una vez sintetizado el polipéptido, necesita ser plegado. Si no es plegado, no tiene función. Porque imagínense ustedes un polipéptido que se está plegando y tiene que formar un sitio activo de una enzima o el sitio de unión de un ligando, si es un receptor. Entonces necesita plegamiento. Aparte del plegamiento, necesita cofactores que son importantes. Ciertos metales son importantes en la actividad, por ejemplo, de la superóxido dismutasa, cobre zinc dependiente o la manganeso dependiente. Son dos ejemplos de enzima que requieren un metal como cofactor. Aparte de hemoglobina, ustedes saben que requiere hierro y el grupo Him. Entonces, todo ese procesamiento necesita ser catalizado por enzimas. Si esas enzimas o proteínas en general tienen un tiempo de vida media. Dependiendo de la proteína va a ser el tiempo de vida media. Hay proteínas de tiempo de vida media muy corto y hay otras que tienen tiempo de vida media muy larga. Por ejemplo, las ciclinas tienen tiempo de vida media de 24 horas, mientras que la hemoglobina tiene un tiempo de vida media de 120 días. Por eso es que nosotros podemos, a través de la hemoglobina glicosilada, saber si un paciente nos está mintiendo acerca de un régimen alimenticio. Vieron que los pacientes diabéticos por ahí tienen... el ser humano es muy subjetivo. Entonces es muy difícil controlar un experimento en humano. Es decir, señor, usted debe suprimir todo lo que sea azúcar en su dieta. Pero el paciente, si le da un caramelo, se lo come. Entonces es importante, en este caso la hemoglobina glicosilada, que nos permite saber si este paciente ha seguido la dieta o no dentro de los 3 meses anteriores. Entonces ahí con eso les muestro que hay proteínas que tienen tiempo de vida media diferente
¿Mm? El HIF, por ejemplo, que es un factor de transcripción que controla la respuesta celular a la hipoxia, tiene un tiempo de vida media de minutos. ¿Mm? Entonces, todos estos son los diferentes niveles de regulación de la expresión génica en eucariotas. Vieron que es diferente a lo que es la regulación de la expresión génica en procariotas. En cuanto a la regulación de la conformación de la cromatina, fíjense que hay diferentes mecanismos. Está, por ejemplo, el complejo remodelador de la cromatina, que utiliza ATP como sustrato, y eso permite remodelar la cromatina, es decir, relajarla de un estado condensado que no se expresa a un estado relajado que sí se expresa. Que podríamos decir, bueno, heterocromatina, eucromatina cuando está relajada. Al relajarse, deja libre estos elementos de unión a los factores de transcripción para que se forme el aparato basal. Entonces, de esa forma, puede expresarse un gen que está justamente en esta zona. Otros mecanismos de este tipo, que son en realidad mecanismos epigenéticos, consiste en la modificación de histonas, ya sea por acetilación o por metilación, o también modificaciones en el DNA, fundamentalmente metilación, en citocinas. Entonces, esta remodelación de la cromatina puede darse por el complejo remodelador de la cromatina, que usa ATP, la modificación de las histonas por acetilación y metilación, y también la metilación de ciertos residuos en el DNA. Tenemos aquí la estructura de un nucleosoma. Tenemos las histonas y las colitas de las histonas. Las colas estas de las histonas son las que fundamentalmente son ricas en residuos de lisina, donde ocurren fundamentalmente los cambios epigenéticos. Entonces, cuando estas colas de histonas, ustedes recuerdan que las histonas son proteínas básicas, se cargan de forma positiva, a pH fisiológico. Cuando estas colas de las histonas están acetiladas, adquieren una carga negativa. ¿Y qué carga tiene el DNA? Negativo, profe. Bueno, al tener carga negativa, las histonas, la cola de las histonas, más el DNA, esto lleva a que las colas de las histonas se aparten de las cadenas de DNA y por lo tanto expongan estos sitios a la unión de ciertos factores de transcripción o factores regulatorios. Entonces la acetilación normalmente aumenta la expresión génica. Cuando hablamos de hiperacetilación de un promotor de un gen, quiere decir que ese gen se va a expresar más, generalmente. Por eso tenemos este que es el código de las histonas. Fíjense la estructura de un nucleosoma, un dímero H2A, H2B, un dímero H3, H4, para formar esto que sería el octámero. Luego, en combinación con el DNA, forman los nucleosomas y la histona H1 es la que actúa como un broche para estabilizarlo. Y fíjense ustedes, dijimos que siempre que había acetilación, hay activación de la expresión génica. Y cuando hay metilación, hay represión o inhibición de la expresión génica. Ahora, ustedes me dirán, bueno, acá hay una monometilación de la histona H2B en la lisina 5. Hay una monometilación, o sea, un solo grupo metilo, en la lisina 4 de la histona 3, o la lisina 9 de la histona 3. Acá hay una dimetilación, una trimetilación, una acetilación. Ahora sí, cuando hablamos de acetilación de estas histonas en estos residuos, fíjense que siempre son lisinas. Hay aumento de la expresión génica, pero ¿por qué en este caso hay monometilación, trimetilación y en estos casos hay aumento de la expresión génica? Porque decir que siempre la acetilación aumenta la expresión génica o siempre la metilación disminuye la expresión génica no es verdad. No es verdad. En general, cuando hay acetilación, aumenta la expresión génica. Cuando hay metilación, disminuye la expresión génica.
En el caso de la metilación, ustedes saben que el grupo metilo es un grupo sin carga. Por lo tanto, eso empaquetaría más empaquetaría más a los nucleosomas y por lo tanto disminuiría la expresión génica en general. Entonces es específico. Entonces, este código de las histonas nos dice cuándo habría aumento de la expresión génica y cuándo habría disminución de la expresión génica. Y fíjense, hay monometilación de ciertas lisinas. Fíjense, acá tenemos la histona, una monometilación en la lisina 20 de la histona 4, y aquí tenemos nuevamente una monometilación de la lisina 20 de la histona 4. Entonces, es relativo. Y hay otros tipos de modificación. Acá tenemos una acetilación que disminuye la expresión génica. Pérdida de la acetilación de las histonas 3 y 4, reprime la expresión génica. Otro tipo de modificaciones post-traduccionales, como por ejemplo la fosforilación de ciertas histonas, la sumohilación, el grupo sumo es un grupo pequeño que se une y que es una modificación post-traduccional. Entonces, siempre que hablemos de modificaciones post-traduccionales, podemos hablar de metilación, acetilación a nivel proteína. Podemos hablar de ubiquitinación. Ubiquitina es un grupo muy pequeño, ¿eh? Que también se une, que es una modificación post-traduccional. La fosforilación, la sumohilación, nuevamente. Entonces son modificaciones post-traduccionales que afectan la expresión génica. Estas modificaciones pueden ser a nivel histona, a nivel DNA, y pueden también ocurrir en alguno de los factores de transcripción, o sea, factores trans. Esto es muy importante. Fíjense, acá tenemos un gen inactivo, el cual tiene en su parte promotora una metilación en la lisina 9. Lisina 9, está metilado. Si este gen si este promotor se desmetila a través de la DNA desmetilasas, y hay un aumento en la acetilación a través de las histonas aciltransferasas, al aumentar la acetilación y disminuir la metilación, esta cromatina pasa a ser relajada en ese sitio promotor. Al estar relajado, estos genes pueden activarse, es decir, aumentar la expresión génica. Pero este gen que está este promotor de un gen que está hiperacetilado puede ser deacetilado a través de la histona de acetilasas, y apagar su expresión. O a través de las DNA metiltransferasas, metilarse nuevamente y apagar la expresión génica porque la cromatina se condensa. O a través de las histonas metiltransferasas. Entonces, las DNA metiltransferasas lo que hacen es metilar bases en el DNA, fundamentalmente citosina. Mientras que las histonas metiltransferasas lo que hacen es metilar las colitas de las histonas, principalmente en lisinas. Entonces, uno puede jugar con esto. Por ejemplo, si uno quiere aumentar la expresión de un gen, puede buscar compuestos que activen a las histonas aciltransferasas, o a las DNA demetilasas. Entonces pueden ser compuestos, pueden ser fármacos, incluso factores nutricionales o el ambiente. En ciertos casos puede aumentar la expresión de ciertos genes. Por eso cuando vimos las leyes de Mendel, cuando vimos la primera unidad, habíamos hablado que el ambiente juega un rol fundamental en la expresión génica. Que si bien el genotipo era el mismo, el ambiente puede modificar eso. Y ustedes me dirán, bueno, las células de nuestros epitelios respiratorios están expuestas al 21% de oxígeno, que es lo normal que hay en el aire, mientras que los tejidos tienen un 7% de oxígeno. Por ejemplo, el tejido muscular, ni hablar en ejercicio porque está más hipóxico. Entonces, en esos casos,
las células de un individuo, todas las células de un individuo no tienen el mismo epigenoma, a pesar de tener el mismo genoma. Entonces, ¿qué son los cambios epigenéticos? Son cambios en la composición del DNA. Cambios en la composición del DNA, podríamos ser más explícitos y decir cambios en la composición de la cromatina. Entonces, ¿qué son cambios epigenéticos? Son cambios en la composición del DNA. Que es muy diferente a hablar de mutaciones, porque son ya cambios en la secuencia de nucleótidos en un fragmento de DNA. Son diferentes, cambios epigenéticos que cambios que mutaciones. Bien, entonces uno puede incluso apagar la expresión de un gen usando agonistas de las histonas de acetilasas. Agonistas de la DNA metiltransferasa o agonistas de las histonas metiltransferasas. Imaginémonos que este sea un oncogen. Un oncogen se activó y aumentó la expresión de proteínas oncogénicas. Si uno quiere apagar la expresión de ese gen oncogénico, que es un oncogen en realidad, era un proto-oncogen, se transformó en un oncogen que facilita el crecimiento de un tumor, uno puede imaginar tratamientos para inducir las histonas de acetilasas y inhibir el crecimiento de un tumor. ¿Vieron qué interesante? O que sea un gen que está involucrado en el proceso de metástasis de un tumor. ¿Vieron la importancia de los cambios epigenéticos? Puede aumentar la expresión de ciertos genes que pueden ser favorables o no. En este caso de tumores, obviamente si es una proteína supresora, supongamos que esta es una proteína supresora, está hipermetilado su promotor, podríamos activarla a través de agonistas de las histonas aciltransferasas y aumentar su expresión para disminuir la posibilidad de crecimiento del tumor o metástasis. ¿Cómo andamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe. ¿Vieron que estamos relacionados con lo que hace a farmacología también? Un montón. Porque esto es lo que es, podríamos hablar el campo de la nutrigenómica, nutrigenética, de la farmacogenómica, farmacogenética, basado justamente en estos conceptos. Porque el genoma es el mismo, pero nosotros podemos cambiar el epigenoma. ¿Cómo podemos cambiar el epigenoma? A través de fármacos, a través de nutrientes, a través de exposición a algo ambiental. Esos cambios epigenéticos no son azarosos, sino que están controlados. Fíjense, este es en el caso de levaduras, ¿no? Tenemos el represor dirigido para una histona de acetilasa, ¿eh? Entonces aquí en levaduras tenemos un upstream response sequence, secuencia reguladora upstream, ¿no? Que está upstream del promotor central. Acá estaría el promotor central. Todos estos factores que interaccionan con el DNA, dijimos que todos tenían una estructura modular, es decir, que tenían un dominio de unión al DNA y un dominio efector. Este dominio efector es un dominio de represión. Entonces, este dominio de represión lo que va a hacer es deacetilar ciertos residuos para evitar que este gen se exprese, para que no se exprese. Pero, en cambio, si a este upstream repressor sequence, secuencia upstream represora. Acá tenemos una secuencia también en levaduras que era secuencia upstream activator, o sea, upstream activator sequence, secuencia activadora upstream. Ahí se va a ligar de forma específica a través del dominio de unión al DNA, se va a unir este factor que tiene un dominio de activación. Si tiene un dominio de activación, entonces obviamente este dominio, lo que va a tener, que son complejos de proteína, va a tener actividad de hiperacetilación, es decir, que va a acetilar más. Si acetila, va a aumentar la expresión de este gen. Entonces,
Estos cambios epigenéticos no ocurren porque sí, sino que están mediados a través de complejos multiproteicos que pueden ser factores que aumentan la expresión de ciertos genes. ¿Quién nos dice que en, eh, en células en células animales en las cuales se expresa el gen de insulina, que tengamos este tipo de unión, unión de dominio de unión al DNA, un dominio de activación e hiperacetilación del promotor del gen de insulina para que se exprese? Mientras que no ocurre lo mismo en las células alfa pancreáticas o en las células musculares. Así ustedes habrán escuchado que la importancia del ácido fólico en embarazadas para facilitar el cierre del tubo neural. Cuando se forman las 3 capas embrionarias, esas se pliegan formando una estructura que va a dar lugar a lo que es la columna y adentro el tubo neural. Y fíjense, cuando hay una dieta baja en colina, baja la cantidad de metionina, baja la cantidad de la S-adenosilmetionina, que es realmente lo que va a inducir la metilación de ciertos genes, va a afectar la metilación y ya sea la metilación a nivel DNA o histonas. Esto afecta la expresión génica, obviamente, disminuyendo la mitosis, la diferenciación, apoptosis, que apoptosis es muy importante durante el desarrollo embrionario. Ciertas estructuras van a ir, por ejemplo, el pliegue entre los dedos va disminuyéndose, justamente a través de los procesos de apoptosis. Entonces, esto lleva a efectos en el desarrollo neural. Entonces, cuando ustedes hablan del suministro de ácido fólico durante el embarazo, es muy importante para evitar anormalidades a nivel sistema nervioso central, porque justamente esto es importante en el desarrollo y en la diferenciación celular. La diferenciación celular se da lugar a través de la expresión de ciertos genes. Para que una célula se diferencie, obviamente, lo que es una célula muscular requiere la expresión de proteínas especializadas en la contracción muscular. Si es una célula nerviosa, esas células van a tener su morfología de dendritas, axones, cuerpo neuronal, vesículas, o se van a expresar ciertos genes. Por ejemplo, si una neurona dopaminérgica va a producir esas enzimas involucradas en la síntesis de dopamina. Fíjense qué interesante que es este estudio. Está aquí la referencia, ¿no? Bifenol A. El bifenol A, cuya estructura la ven aquí, se usa como material para estabilizar el plástico. Se usaba mucho para estabilizar el plástico. De esa forma, al estabilizarse el plástico, le daba muchísimas características industriales al producto. Mayor resistencia, conservaba mejor los líquidos. Pero resulta que con la pandemia de obesidad que hay, que viene ya de muchísima data, no se sabe realmente cuáles son los factores ambientales que llevan a la expresión de ciertos genes adipogénicos. Y que, bueno, que controlan la saciedad. ¿Sí? Que el animal engorde y a través del engorde hay mayor inflamación del tejido adiposo y muchos cambios relacionados al metabolismo, que son enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad. Bueno, y no se sabía, entre todos los factores que pueden afectar la expresión de sus genes, se sospechó en esto, porque las mamás normalmente en Estados Unidos sacan sus leches, la leche, y las conservan en las mamaderas, porque a partir del, no es como aquí en Argentina, que tenemos varios meses de amamantamiento y cuidado del bebé. No, allá a la semana los bebés ya están en guardería. Entonces, las mamás dejan su leche materna en las mamaderas, y cuando le van a dar al bebé, las calientan nomás y se la dan.
Se las calienta en el microondas. Y resulta que el microondas parece que liberaba este componente, el bifenol A, lo libera hacia la leche. Entonces se detectó gran cantidad de bifenol A en la leche y también en la sangre de los bebés. Entonces eso llevó a gran preocupación. Entonces el bifenol A es un compuesto ampliamente utilizado en la manufactura de plásticos de tipo policarbonato. Eso lleva a una disminución en la metilación de las islas CPG. Las islas CPG son muy importantes porque es donde se regula la expresión génica. Estas islas CPG son secuencias muy ricas en citosina y guanina. La metilación, esas islas son muy importantes en la parte promotora de los genes. Cuando están hipermetiladas, eso lleva a que disminuya la expresión génica en general. Entonces, una disminución en la metilación de estas CPG en el promotor de un alelo particular, ¿no?, en las crías, junto con un incremento en la frecuencia de estos ratoncitos que son de color amarillo. Entonces, uno lo puede ver fenotípicamente cuando estos cambios epigenéticos ocurren, porque los ratoncitos que tienen estos cambios, que es la disminución en la metilación de la CPG, son de color amarillo. Estos ratoncitos amarillos tienen son muy golosos, comen un montón, engordan mucho y son muy proclives a desarrollar diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2. Entonces de ahí que hay muchísimos estudios hechos relacionados a lo que es la nutrición y la presencia de tóxicos en los alimentos con el desarrollo de obesidad. Entonces en este caso hay cambios epigenéticos que hacen que ciertos genes se expresen más en estos animalitos. Y puede ser que justamente en estos animales se disminuya la expresión del gen que controla el apetito. Hay muchísimos estudios hechos, ahí le dejo la cita para que le den una miradita. Está muy bueno, ¿eh? Y aquí también se vio que genisteína, no sé si será flavonoide, no les quiero mentir, pero es un componente muy importante en la soja. Disminuye estos cambios epigenéticos. Entonces, ¿cómo se estudian estos cambios epigenéticos? Bueno, estos cambios epigenéticos, para estudiarlos, se utiliza esto que se llama, una técnica que se llama CHIP. CHIP quiere decir Chromatin Immunoprecipitation, inmunoprecipitación de la cromatina. Este ensayo, lo que se hace es, se estabilizan estas uniones entre DNA y proteínas, que son las histonas o pueden ser factores de transcripción, fundamentalmente con agentes que producen cross-linking, como el glutaraldehído, por ejemplo. Se hace la lisis celular, se extrae el DNA, que tiene la cromatina, se fragmenta el DNA y se agregan anticuerpos específicos, por ejemplo, contra la lisina 20 de la histona 4. Entonces, estos anticuerpos están ligados a perlas magnéticas, ¿no?, o perlas de agarosa, luego a través de centrifugación se precipita, pues se llama inmunoprecipitación. Inmunoprecipitación, que está usando un anticuerpo para precipitar. Este anticuerpo está ligado ya sea a perlas magnéticas, luego con un magneto, se las separa y se las puede lavar varias veces. Si quieren ver después algo de esto, acérquense por nuestro laboratorio que está en el barco, en el segundo piso, donde estaba farmacología antes, y creo que todavía está. Ahí ustedes pueden ver cómo se hace una inmunoprecipitación y qué se usa. En este caso, perlas magnéticas o diferentes componentes que son más pesaditos, para inmunoprecipitar estos fragmentos, que luego se tratan estos fragmentos con proteasas, por ejemplo, proteinasa K,
que lo que va a hacer es romper todo lo que sea proteína y dejar lo que es DNA, y esto luego se puede secuenciar. Entonces uno puede ver dónde, en qué fragmentos del DNA hay, por ejemplo, una histona 20 metilada, perdón, una histona 4 metilada en la lisina 20. Entonces, estos anticuerpos son específicos para cada modificación epigenética. Entonces, ustedes saben entonces, que tenemos un gen, el promotor central y los elementos distales. En el promotor central tenemos todo lo que ahí se va a unir la RNA polimerasa, en este caso la RNA polimerasa 2, a la caja TATA. Esta RNA polimerasa 2, recuerden que tiene esta cola de carboxiterminal, que es importante para la actividad de la enzima, pero esta polimerasa habíamos dicho que es ciega. ¿A qué nos referíamos que es ciega? A que requiere de los factores de transcripción para localizar este promotor central. Entonces, sin los factores de transcripción general, la polimerasa no puede reconocer el sitio de inicio de la transcripción. Entonces, en toda célula esto está. Ahora, ¿qué es específico de cada célula? Son estos factores de transcripción reguladores. En este caso, los activadores que se ligan a las secuencias enhancers o potenciadoras a través del dominio de unión al DNA, y tienen aquí dominio de activación, dominio de activación, dominio de activación para diferentes factores de transcripción. Entonces eso determina que se forme toda esta estructura. Fíjense, acá tenemos la RNA polimerasa 2, la cola carboxiterminal, que debe ser fosforilada para iniciar la transcripción, los factores de transcripción basales, mediadores, coactivadores, y tenemos los dominios de activación. Recuerden que estos dominios de activación pueden ser dominios que hiperacetilen, o que produzcan acetilación, o que demetilen el DNA, para ser dominios de activación. Entonces, cuando uno habla de dominio de activación, está hablando de dominios que van a inducir la expresión génica. Podría ser, por ejemplo, una histona aciltransferasa o una DNA demetilasa. Mientras que si fueran dominios de represión, repressor domain o dominio de represión, esos dominios tienen actividades como, por ejemplo, actividades de histona de acetilasa para disminuir la acetilación, DNA metiltransferasas o histona metiltransferasas. Vieron que todo está relacionado con esos cambios en la composición del DNA, cambios epigenéticos. Ya tienen cómo sería. Tenemos el promotor mínimo, el promotor regulador. Recordemos que este promotor regulador puede estar localizado bien arriba. En el caso anterior, fíjense cuántas bases eran. Tenemos aquí el sitio de inicio de la transcripción, y acá estamos hablando de 1700 pares de bases upstream. Está todo esto suprimido, obviamente. Puede estar localizado a casi 5 kilopares de base upstream. Es decir, ahí están los elementos esos que no codifican. Por eso que no codifican para polipéptidos, o para RNA mensajero, pero que tienen función regulatoria. Son toda esta parte, son hasta 5.000 pares de base upstream del sitio de inicio de la transcripción. Entonces tenemos aquí, ¿cómo es que este promotor mínimo, a pesar de estar tan alejado del promotor regulador, interaccionan? Fíjense, acá tenemos acá tenemos la parte regulatoria, un promotor regulador, donde se une, que sería el enhancer, se une la proteína activadora, que tiene función, que dijimos, de acetilar o de metilar. Tenemos otra región regulatoria que está más cerca del promotor central, coactivador, mediador. Todos son elementos trans que interaccionan con el DNA. Entonces, ¿cuáles son los elementos cis? Acá recuerden que es el TATA, secuencias regulatorias como por ejemplo esta, o un enhancer que está
upstream del sitio de inicio de la transcripción. Entonces, ¿cómo es que interaccionan? A través del plegado de la estructura de la cromatina durante la expresión génica. No es que el DNA esté lineal y que se liguen. ¿Y cómo interaccionan? Interaccionan porque justamente se pliegan. En la parte del promotor regulador, fíjense, pueden haber varios elementos de respuesta. Estos elementos de respuesta, aquí tenemos un elemento de respuesta que se encuentra en el promotor del virus simiano 40, ¿no? O el promotor de la timidina quinasa, o el promotor de la histidina H2B. En la parte del promotor, fíjense, hay varios elementos de respuesta. ¿Y qué es lo que son los elementos de respuesta? Son secuencias de consenso. En este caso tenemos secuencias de consenso que van a ser reconocidas por ciertas proteínas del virus SB40. Entonces así cada uno de estos elementos de consenso son reconocidos por elementos trans. Esos elementos trans tienen una función fundamental en la expresión de ciertos genes. Este promotor del SB40 es muy importante. ¿Por qué? Porque es un promotor que se usa para aumentar muchísimo la expresión génica cuando veamos ingeniería genética. Acá tenemos un ejemplo en levaduras. Fíjense, la galactosa puede inducir su propio metabolismo. Entonces aquí tenemos el aparato, tenemos el promotor basal, estas secuencias regulatorias. Estas secuencias regulatorias, estamos hablando de levaduras, por eso hablamos de WAS. ¿Los WAS qué son? Ojo, no son los White Genomic Analysis, sino que estamos hablando aquí de Upstream Activator Sequence, secuencia activadora upstream. Está upstream del sitio de inicio. Ahora bien, cuando no hay galactosa, esta secuencia está ocluida por GAL4, proteínas, son factores trans, y por GAL8, que estabiliza. Cuando hay galactosa y en presencia de GAL3, estos, GAL3 y galactosa, forman un complejo con GAL80 y liberan esta parte. Liberan esta parte y dejan expuesto el GAL4 que va a interaccionar con un mediador y va a iniciar la transcripción de genes para el metabolismo de galactosa. Esto estamos hablando de levaduras. Es uno de los muchos ejemplos. Aparte, dentro de los elementos cis que puede haber en el genoma, fíjense, acá tenemos el promotor central. Tenemos el intensificador, el enhancer. Para este gen, para el gen B, recordemos que durante la transcripción, una sola cadena puede actuar como molde en aquella dirección, sitio +1. Entonces, este enhancer controla la expresión de este gen a través de su interacción con el promotor. Ahora bien, ¿y qué pasa con los otros genes? Dijimos que la naturaleza del genoma eucariota es lineal. Es lineal y todos los genes están consecutivos. Entonces, acá tenemos otro gen, el gen A, cuya transcripción es controlada por este promotor y esta sería la cadena molde. Tenemos el enhancer, junto con el promotor, controla la expresión de gen A. Promotor, enhancer, controla la expresión de gen B. Son diferentes cadenas, fíjense, por eso van en direcciones opuestas. Ahora, para evitar que este gen, que este intensificador, controle la expresión de este promotor, controle la expresión de este gen, están este tipo de elementos cis llamados aislador, o isolator o aislador. El aislador es una secuencia de consenso que va a ser reconocida por una proteína de unión al aislador que va a evitar que la regulación de este gen, que la regulación de la expresión del gen B, afecte la regulación de la expresión del gen A. Entonces así cada gen tiene sus propios elementos regulatorios y no hay interferencia entre la expresión de este gen con la expresión de aquel gen. ¿Se entiende el concepto, chicos?
Sí, profe. Sí, serían como aisladores para evitar que haya interferencia en la regulación de la expresión de otro gen. ¿Mm? Ustedes en farmacología, ¿qué vieron con respecto a los glucocorticoides? ¿Para qué sirven los glucocorticoides? ¿Para qué se aplican los glucocorticoides? ¿Mm? ¿Han visto fármacos, chicos? Hoy se me durmieron. ¿Alguien? Sí, sí, profe, la estamos cursando. Ah, bien. ¿Habrán escuchado ustedes que los glucocorticoides tienen la actividad antiinflamatoria o no? Sí, profe. Ujú. Los glucocorticoides son muy importantes como agentes antiinflamatorios. El problema que tienen es que activan vías adipogénicas y que va a aumentar la expresión va a aumentar el contenido de tejido adiposo. ¿Mm? Vieron que dicen, no, que no tenga corticoides porque la dexametasona, por ejemplo, que produce que yo aumente de peso. Y sí, obviamente porque aumenta la expresión de muchísimos genes adipogénicos. ¿Mm? Entonces, el receptor de glucocorticoides, fíjense, son parte de los receptores nucleares que se llaman. Tenemos el receptor de glucocorticoides que contiene el dominio de activación, el dominio de unión al DNA, DNA Binding Domain, y el dominio de unión al ligando, DNA Ligand Binding. ¿Eh? Entonces tiene un dominio de unión al ligando, dominio de unión al DNA y dominio de activación. Entonces, por un lado, se une al DNA, por otro lado, se activa a través de un ligando y por otro lado, tiene un dominio de activación, de la expresión de ciertos genes. Entonces, el receptor de glucocorticoides normalmente está en el citosol asociado a esta proteína inhibitoria. Cuando hay glucocorticoides, que podrían ser las hormonas naturales o algún fármaco, esta hormona se liga a este dominio de unión al ligando. Esto permite que este receptor, así enterito, migre hacia el núcleo, se liga a los elementos de respuesta a glucocorticoides a través de los dominios de unión al DNA. Fíjense, dominios de unión al DNA. Generalmente recuerden que los factores de transcripción se ligan al DNA en forma de dímeros, ¿sí? Homodímeros o heterodímeros. Estos tienen dominios de activación que pueden ser dominios que tienen actividad histona acetil transferasa o DNA de metilasas y va a aumentar la expresión de genes. ¿Qué genes? Genes antiinflamatorios. Genes antiinflamatorios. Entonces el efecto de los glucocorticoides es aumentar la expresión de genes antiinflamatorios, pero a la vez también tiene efectos sobre otros tipos de receptores nucleares que van a controlar el proceso de adipogénesis. Bueno, pero toda célula, digamos, responde a cambios en el medio, puede ser algún nutriente o algún factor ambiental. Por ejemplo, si la célula está expuesta a hipoxia, si la célula está expuesta a algún producto bacteriano o vírico, si la célula está expuesta a un fármaco, si la célula está expuesta a estrés oxidativo, diferentes factores que pueden pasar en el ambiente. Entonces recuerden una cosita, todas las células tienen el mismo epigenoma, pero las células de nuestro cuerpo, el epigenoma puede ser diferente. Eso quiero que quede claro. Entonces, cuando hay un estrés, es sensado por las células, es decir, es detectado, y a través de las vías de señales de traducción, que son esas famosas MAP quinasas y proteín quinasas en general, y las fosfatasas obviamente, llevan a una alteración en una proteína que se llama sensor, que mantiene un factor de transcripción en el citosol. Este sensor depende de cuál es el factor de transcripción. Este factor de transcripción es específico para cada tipo de estrés. Entonces, el factor de transcripción, una vez que el sensor es modificado, el factor de transcripción migra hacia el núcleo
se liga a elementos de respuesta que está en la parte regulatoria del gen. Recordemos que el gen tiene dos partecitas, una parte regulatoria y una parte estructural. ¿Mm? Bien, en la parte regulatoria se liga un factor de transcripción en secuencias que se llaman elementos de respuesta e induce la expresión de genes. Estos genes van a tener como función suprimir o disminuir el efecto de ciertos tipos de estresores. Entonces, estresores hay muchos, por ejemplo, las especies reactivas del oxígeno, del nitrógeno, etc. Los daños genotóxicos, o sea que dañan al DNA, el calentamiento de las células a través del heat shock, estrés del retículo endoplásmico, cuando las proteínas no pueden ser secretadas de una célula, la célula sufre. Entonces tiene que disminuir la traducción para que puedan plegarse bien las proteínas y volver a ser secretadas, porque si no la célula muere. Hipoxia. Cuando baja la tensión de oxígeno es otro estresor. Cuando hay inflamación, ya sea por productos propios de la célula, que son algo que se llaman dumps, que serían los patrones moleculares asociados al peligro, o patrones moleculares asociados a patógenos, que serían los pumps. Después vamos a esperar un poquito. Y también cuando hay metales pesados, la célula necesita detoxificarlo, obviamente. Entonces, cuando hay cambio en la cantidad de especies reactivas del oxígeno, se inducen vías de señales de traducción que van a modificar esta unión de este factor de transcripción, que es el regulador maestro de la respuesta celular al estrés oxidativo, que se llama NERV2, modifica esta proteína que la mantiene en el citosol. Vieron que es parecida a lo que vimos recién de esa célula que tenía un sensor y un factor de transcripción. Entonces, aquí el sensor sería KIP. El factor de transcripción que va a controlar la expresión de muchos genes en la respuesta antioxidante se llama NERV2. NERV2 es fosforilado, migra hacia el núcleo y se liga a elementos de respuesta llamados ARE, elementos de respuesta antioxidante, junto con otras proteínas pequeñas. Entonces, esto lo que hace es aumentar la expresión de enzimas antioxidantes y factores antioxidantes que van a disminuir el estrés oxidativo. Entonces, ¿quién gatilló esta respuesta al estrés oxidativo? Son las especies reactivas. ¿Cuál es el factor de transcripción? Se llama NERV2. ¿Cuál es el sensor? Es KIP1. Esto lleva a que las especies reactivas llevan a que KIP1 se modifique, NERV2 está suelto ya en el citoplasma, se fosforila a través de las MAP quinasas y migra hacia el núcleo, donde se va a ligar a elementos de respuesta junto con otras proteínas. Estos elementos de respuesta, recordemos que son secuencias de consenso. Va a inducir la expresión de muchos genes antioxidantes. ¿Para qué? Para disminuir el efecto de estas especies reactivas. ¿Qué pasa cuando hay daño en el material genético? Se activan un factor de transcripción llamado P53, el cual es fosforilado. Este P53 se liga a ciertas secuencias de consenso dentro de la parte promotora de muchos genes e induce la expresión de esta proteína, por ejemplo, P21. Hay otras proteínas más. P21. P21 lo que va a hacer es detener el ciclo celular. ¿Para qué? Para que esa célula que tiene el genoma dañado no pueda seguir duplicándose. ¿Está claro? Entonces, ¿qué indujo la respuesta al daño genotóxico? Es un daño a nivel genético, que es detectado por este guardián del genoma llamado P53. Entonces lo que va a hacer es disminuir. ¿Cuál es el significado biológico? Es disminuir la proliferación de esa célula que está dañada. En el caso de calentamiento extremo de una célula, se activa este tipo de respuesta en la cual se induce la expresión de estas heat shock proteínas del choque térmico. Estas proteínas que están dañadas son detectadas por estos sensores, que serían este heat shock factor, que migran hacia el núcleo, se ligan a los elementos de respuesta del choque térmico e induce la expresión de proteínas que van a adaptar a esta célula a vivir bajo esa temperatura. Entonces ustedes saben que siempre cuando uno induce
este tipo de respuesta en células eucariotas, algunas células se van a adaptar, otras células van a morir. Las células que se adaptan, uno pueden proliferar y seguir así adaptadas. Son células que están modificadas. No es que son células tumorales, sino son células adaptadas a ese tipo de estrés. Lo mismo habrán escuchado ustedes en bacterias, en el caso de bacterias que son resistentes a ciertos antibióticos. Entonces uno mata a toda la población de bacterias, pero hay ciertas variantes de bacterias las cuales son resistentes y van a seguir proliferando. También cuando hay proteínas mal plegadas en el retículo endoplásmico rugoso, estas proteínas mal plegadas o dañadas son reconocidas por esta proteína que se llama VIP, que es el sensor. Cuando son activadas, cuando son reconocidas por VIP, esto activa varias vías de señales de traducción, por ejemplo, PERK, IR y ATF6, los cuales no importa cómo funcionan, lo importante es el significado biológico, fíjense. ¿Para qué se activan estas vías de señales de traducción? Para disminuir la traducción a través de la fosforilación del factor de iniciación de la elongación, estamos hablando de traducción, para disminuir la producción de más proteína, porque ¿para qué vamos a producir más proteína si hay proteínas dañadas que están acumuladas en el retículo endoplásmico rugoso? Esto también va a llevar a la expresión de varias proteínas. Acá tenemos el elemento de respuesta a proteínas mal plegadas, que va a inducir la expresión de muchos genes relacionados con chaperonas, que van a mejorar el plegamiento de las proteínas. Porque si estas proteínas están mal plegadas, esta respuesta va a estar dirigida a mejorar el plegamiento. Y ATF6 es otra vía del estrés, de la respuesta celular al estrés del retículo endoplásmico, que va a llevar a que la célula muera si no puede afrontar este desafío. Muere a través de apoptosis, fundamentalmente, o muerte celular programada. También hipoxia es otro estrés. Normalmente, cuando en las células que están en normoxia, es decir, un 20% de oxígeno, 21% de oxígeno, en el caso de las células de la vía respiratoria, HIF-1 es ubiquitinado y degradado. HIF-1 es el regulador maestro de la respuesta celular a la hipoxia. Y fíjense cómo actúa. Cuando el nivel de oxígeno es bajo, HIF-1 permanece en el citoplasma. ¿Por qué? Porque se inhiben este tipo de proteínas llamadas prolil hidroxilasas. Las prolil hidroxilasas, prolil de prolina, hidroxilasa porque hidroxilan prolina. Estas proteínas normalmente, cuando la cantidad de oxígeno es suficiente, están activas. Ese es el sensor, las prolil hidroxilasa. Las prolil hidroxilasa, cuando hay suficiente cantidad de oxígeno, hidroxilan a HIF-1 y lo destinan a la ubiquitinación y la degradación a través del proteasoma. El proteasoma lo que hace es cortar, hidrolizar a la proteína y dejar los aminoácidos libres para luego ser usados en otro ciclo de traducción. Entonces, eso en normoxia, es decir, cuando hay suficiente cantidad de oxígeno. Pero cuando no hay suficiente cantidad de oxígeno, las prolil hidroxilasas están inactivas. Entonces hay mayor cantidad de HIF en el citoplasma. Este HIF, junto con otras proteínas, migra hacia el núcleo y junto con todas esas proteínas y elementos coactivadores y otros factores de transcripción, induce la expresión de varios genes. Entonces, ¿cuál es el sensor? En este caso, de esta respuesta a la hipoxia, se llaman las prolil hidroxilasas, que hacen hidroxilar HIF. ¿Cuál es el sensor? ¿Cuál es el factor de transcripción que controla la respuesta a hipoxia? Se llama HIF. HIF significa Hypoxia Inducible Factor, factor inducible por hipoxia. Entonces, junto con todas estas proteínas, se ligan a los elementos de respuesta a hipoxia
que tiene una secuencia específica, y controla la expresión de muchísimos genes. Fíjense, si una célula está en hipoxia, ¿cuál es más importante para la célula? ¿El metabolismo glicolítico o la respiración celular? Pregunta. Si una célula está en hipoxia, ¿qué es más importante para la célula? ¿La vía glicolítica o la vía de respiración celular? La vía glicolítica, profe. Perfecto, la vía glicolítica. Entonces, para que sea la vía glicolítica, para que esta célula se adapte a hipoxia, necesita expresar muchas de las proteínas relacionadas con la vía glicolítica, ¿no? Que lleva de glucosa a piruvato. ¿Qué más necesita? Necesita que haya más glucosa en la célula porque el rendimiento de la vía glicolítica es mucho menor que la vía de respiración celular. ¿Mm? ¿Cuántos ATP rendían entre vía glicolítica y la respiración celular, química biológica? 38 ATP. 38 ATP. ¿Mm? Entonces, y por la vía glicolítica, ¿cuántos ATP producimos? 2 ATP. 2 ATP. ¿Ah? 2 moles de ATP. Entonces, necesita más glucosa, obviamente, por lo tanto va a aumentar la expresión de muchos de los transportadores de glucosa hacia adentro de la célula. ¿Qué más necesita? Necesita mayor transporte de oxígeno, por lo tanto necesitamos más eritropoyetina para que aumente la proliferación de células que van a sintetizar hemoglobina. ¿Está bien? Entonces, más transporte de oxígeno. ¿Qué más necesita? Necesita más vasos sanguíneos para poder irrigarse. Entonces hay mayor expresión de este factor de crecimiento del endotelio vascular. Vascular Endothelial Growth Factor. Factor de crecimiento del endotelio vascular. ¿Para qué? Para que haya más vasos sanguíneos y más irrigación del sitio. ¿Mm? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que haya vasodilatación. Por lo tanto, aumenta la expresión de la óxido nítrico sintetasa endotelial, ¿eh? Que la óxido nítrico sintetasa 3. Entonces, ¿qué más? Necesitamos endotelina, obviamente, relacionado con el crecimiento vascular, la angiogénesis. Entonces, vieron que una respuesta celular a hipoxia, en este caso, lleva muchísimos cambios transcripcionales. Y esos cambios transcripcionales, obviamente, se ven en la función de la célula, que está adaptada a la hipoxia. Esta célula, esto ocurre en las células madres, ¿no? Las células madres que están muy ocultas en los tejidos para regenerar un tejido. ¿Vieron cómo funciona? Que es bonito en este caso ver cómo es que esta célula cambió el programa de expresión génica en respuesta a un estrés en el medio. ¿Cuál es el estrés? Es hipoxia. ¿Cuál es el regulador maestro de la respuesta a hipoxia? Se llama HIF. HIF, Hypoxia Inducible Factor 1 alfa, hay otras isoformas, no importa, pero es HIF. Se liga a los elementos de respuesta a hipoxia e induce la expresión de genes que van a desafiar al estresor. ¿Cuál fue el estresor? La hipoxia. La respuesta celular a la inflamación es controlada por un factor de transcripción llamada NF-κB. El NF-κB es el regulador maestro de la respuesta celular a la inflamación. ¿Cómo se puede generar inflamación? Bueno, con productos bacterianos, por ejemplo, flagelina, el lipopolisacárido, cápsides de bacterias, pueden ser toxinas, citoquinas proinflamatorias, ¿no? TNF-alfa, interleuquina 1. Fíjense que son detectadas por la célula a través de los receptores. Esto es traducido a través de señales de traducción. Tenemos aquí el sensor, que sería IKB alfa, que mantiene a NF-κB, que está conformado por estas dos subunidades, P50 y P65. Entonces, estas quinasas lo que van a hacer es modificar el sensor, que se llama IKB alfa, lo
lo fosforila a través de estas quinasas, fosforilan y lo destinan a este sensor a la ubiquitinación y la degradación. Entonces P50, P65 migran hacia el núcleo y se ligan a elementos de respuesta al factor kappa B. Entonces, estos elementos de respuesta están en la parte regulatoria de muchísimos genes relacionados con el proceso inflamatorio. Muchas citoquinas proinflamatorias, muchas quimoquinas, muchas enzimas que secretan, por ejemplo, la óxido-nítrico sintetasa inducible, la ciclooxigenasa 2, etc. Muchos genes bajo el control transcripcional del NF-κB. ¿Qué es el NF-κB? Es el regulador maestro de la respuesta celular a la inflamación. ¿Qué pasa con metales pesados? En el caso de exposición a metales pesados, se activa este factor de metalotioneína, se activa a través de vía de señales de traducción, migra hacia el núcleo, se liga a elementos de respuesta a metalotioneína y aumenta la expresión de muchísimos genes relacionados con el secuestro de los metales pesados o la detoxificación de metales pesados, aumentando la expresión de muchas enzimas antioxidantes que van a evitar que ese metal se acumule y produzca daño en la célula. Entonces vienen los diferentes tipos de estresores. Estrés oxidativo, ¿cuál es el sensor? El sensor se llama KIP y el factor de transcripción que controla la expresión, la respuesta celular al estrés oxidativo se llama NERV2. Estrés genotóxico, ¿cuál es el regulador maestro de esta respuesta? Se llama P53. Respuesta al choque térmico, que es el factor inducible por el choque térmico, el factor del estrés térmico. El estrés retículo-endoplásmico, ¿cuál es el regulador maestro? Hay varios, KIP, IR1-alfa, ATF6. ¿Y cuál es el sensor? Era BIP. Hipoxia, ¿cuál es el sensor? La asprolil hidroxilasa. ¿Cuál es el regulador maestro de la respuesta celular? Se llama HIF. Inflamación, ¿cuál sería el sensor? Sería IKB alfa. ¿Y cuál es el regulador maestro de la respuesta? Se llama NF-κB. La respuesta a metales estaba regulada a través de este factor de transcripción de metalotioneína que controla la expresión de muchos genes involucrados en la respuesta a metales. Entonces, fíjense, en este caso tenemos un gen de la metalotioneína. Tiene el promotor central y tienen varios elementos de respuesta. Tenemos elementos de respuesta a glucocorticoides, tenemos un elemento de respuesta a metales, y puede haber muchos otros elementos de respuesta. Lo importante es que un mismo gen puede tener varios elementos de respuesta. Y la cantidad de estos elementos de respuesta determinan cuán este gen va a ser sensible a algo. Por ejemplo, si hay un elemento de respuesta a hipoxia en este gen, entonces cuando hay hipoxia también se va a inducir. O un elemento de respuesta NF-κB, cuando hay inflamación, este gen también se va a inducir. A la vez, así como el gen de metalotioneína tiene todo este elemento de respuesta, puede que un gen para interleuquina 2 tenga los mismos elementos de respuesta y ambos sean inducidos cuando hay el mismo tipo de estrés. ¿Se entiende el concepto? Hay muchos genes que tienen muchos elementos de respuesta, que son elementos de respuesta, son secuencias de consenso, que van a ser ligados, donde se van a unir estos reguladores maestros de la respuesta celular al estrés. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos un elemento de respuesta al choque térmico, que responde al calor y otro tipo de estrés, y fíjense cuál es la secuencia de consenso. Entonces, para cada uno de las... estas secuencias están sacadas, obviamente, haciendo similitud o homología de secuencias para diferentes genes que tienen este tipo de elementos. Respuesta a este reforbol o respuesta para componentes que están presentes en el suero. Fíjense, son diferentes. Y para cada tipo de organismos
obviamente la secuencia va a ser diferente para cada tipo de organismo de diferentes especies. Entonces, fíjense, estos elementos de respuesta al NF-κB están presentes en todos estos genes, involucrados en inflamación, en la proliferación celular, en la sobrevida celular, genes antiapoptóticos, en la promoción tumoral en el crecimiento y en la modificación de la matriz extracelular, en la creación de nuevos vasos sanguíneos, en la muerte celular y efectos antiproliferativos, ¿no? Entonces, este factor de transcripción es el regulador maestro de la respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque cuando hay inflamación, obviamente deben acudir más leucocitos al sitio de inflamación, se deben activar los macrófagos, producir especies reactivas, prostaglandina E2, ¿no? Que va a caracterizar lo que es el proceso inflamatorio. ¿Cómo definen ustedes el proceso inflamatorio? ¿Cuándo hay inflamación para ustedes? Cuando hay migración de leucocitos, profe, y Bien. de proteínas plasmáticas y acumulación también de líquido que proviene de la sangre. Perfecto. Entonces, ¿recuerdan esa vieja definición de allá de los 1800? Decía, calor, ¿sí? Dolor, enrojecimiento y edema. Entonces, hay calor obviamente porque hay mayor circulación de leucocitos y mayor consumo de oxígeno. Hay dolor porque se producen, hay prostaglandinas del tipo prostaglandina E2, por ejemplo, que produce dolor. Rubor, que sería la inflamación, en realidad, ¿no? Recuerden esa vieja definición que realmente le ayuda a entender lo que es el proceso inflamatorio. ¿Y por qué hay inflamación? Porque hay irritación. ¿Qué tipo de irritación puede ser? De diferentes tipos. Puede ser irritación producida por agentes biológicos, químicos o físicos. Entonces, en la inflamación debe haber acumulación de leucocitos, ¿cierto? Para que se produzcan diferentes tipos de mediadores para eliminar ese estímulo, esa irritación. Debe haber cambios en el ciclo celular de las células ahí en el sitio de irritación para que proliferen las células, se reparen. Mecanismo de sobrevivencia para que las células que no están dañadas puedan sobrevivir. Que deben haber estas metaloproteinasas o estas MMP, que son proteínas que van a modificar la matriz extracelular, que van a abrir camino para que las células inflamatorias puedan llegar al sitio de inflamación, que deben abrirse más vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para que lleguen más leucocitos al sitio de inflamación, al sitio de irritación, digamos. Irritación es el daño que induce inflamación, y que mueran aquellas células que están dañadas y que no proliferen. Entonces, todo el proceso está regulado a través de este regulador maestro, que controla la expresión de todos estos genes. Todos ellos se inducen cuando hay inflamación, incluyendo este gen, A20. Es un gen que va a apagar la respuesta inflamatoria, porque si la respuesta inflamatoria continúa más allá, eso lleva a enfermedades de tipo autoinmune, enfermedades de inflamación crónica. NERV2, que era el regulador maestro de la respuesta al estrés oxidativo. NERV2, fíjense, controla la expresión de todos estos genes relacionados con el metabolismo, con la homeostasis, redox, con la detoxificación, diferentes fases de detoxificación del metabolismo de droga, la fase 1, fase 2, fase 3, el metabolismo de hierro, el metabolismo lipídico, la lipogénesis, síntesis de colesterol, la gluconeogénesis, y regula también la cantidad de poder antioxidante, ¿eh? A través de la generación de NADPH, controla la autofagia y apoptosis. Entonces, todo esto, esta respuesta, todos estos genes que ustedes ven aquí, tienen en su parte regulatoria al menos un elemento de respuesta antioxidante.
¿Mm? Enzimas antioxidantes, todas estas. Esta enzima que controla la producción de glutatión, que es uno de los antioxidantes celulares más importantes. Estas enzimas que son importantes en la detoxificación, son transportadores que eliminan xenobióticos fuera de la célula. Xenobiótico es algo extraño a la célula. ¿Mm? Es importante que el metabolismo lipídico cambie en este caso, ¿eh? En respuesta a NERV2. Actualmente en nuestro laboratorio estamos buscando compuestos que puedan inducir esta vía de señales de traducción, vía NERV2, para mejorar el almacenamiento de ácidos grasos como triglicéridos. ¿Por qué? Porque es importante que sean gorditos sanos en lugar de gorditos enfermos, ¿eh? Cuando son gorditos enfermos, los ácidos grasos libres inducen la vía del NF-κB y producen inflamación. Y la inflamación es la génesis de todas las enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad. Por eso buscamos compuestos naturales o sintéticos que puedan inducir la vía NERV2, que puedan servir de una plataforma como plataformas estructurales para el diseño de nuevas drogas, para proteger a esos pacientes gorditos que no lleguen a ser diabéticos o hipertensos o con otros componentes del síndrome metabólico. Comentarios. HIF. Fíjense, recuerdan que HIF era el factor que controlaba la respuesta celular a la hipoxia. Fíjense, HIF controla la expresión de muchísimos genes. Entre ellos, bueno, dijimos de los genes relacionados a la vía glicolítica. Fíjense, todas estas enzimas involucradas en la vía glicolítica. Aumenta la cantidad de vasos sanguíneos. Fíjense, todas estas proteínas que ustedes ven, todos estos genes que ustedes ven aquí, tienen en su parte regulatoria al menos un elemento de respuesta HIF. Esto que aumenta la captación de hierro, que aumentan la manipulación de hierro a nivel plasmático. Entonces, todos estos genes que ustedes ven aquí tienen al menos un elemento de respuesta a HIF. Y todo esto es lo que es la respuesta celular a la hipoxia. ¿Quién es el regulador maestro? Se llama HIF. ¿Cuál es el sensor? Se llamaba prolil hidroxilasa, que son las que van a controlar la cantidad de HIF en el citoplasma. Bien, pero muy relacionado a esto es cómo una célula se diferencia y se reprograma. Nosotros podemos tener una célula, por ejemplo, un fibroblasto, y podemos transformarla en un hepatocito. Pero, ¿cómo se logra eso? A través del control de la expresión génica. Si controlamos bien la expresión génica, esa célula puede ser transformada desde un fibroblasto a una célula muscular, a un hepatocito o a una neurona. ¿Cómo? El concepto de células madre es importante aquí. Una célula madre es una célula que tiene la capacidad para autorrenovarse, que está en los nichos de células madre, que están en los tejidos, en todo tejido tiene células madre, ¿eh? Estas células madres tienen la capacidad de autorrenovarse y diferenciarse en una célula madura. Diferenciación, en este proceso hay cambios en la expresión génica. Acá hay nada más que mitosis, la célula se autorrenueva, y aquí hay diferenciación celular, cambios en la expresión génica, para dar una célula madura. No hay tanto en animales como en plantas. Entonces, esta slide es lo único que les voy a mostrar sobre esto. La célula totipotente. La célula totipotente puede dar lugar a cualquier tipo de célula en un organismo. Por ejemplo, el cigoto. El cigoto es la célula totipotente por excelencia. Es la única célula totipotente en animales. Esa célula trasplantada en una madre adoptiva va a dar lugar a un individuo. No se va a parecer a la madre adoptiva, obviamente, porque el material genético dice cuál es el programa que va a seguir. Entonces, la única célula totipotente en animales es el cigoto. En cambio, en plantas, muchas células pueden ser totipotentes. Entonces, nosotros sacamos una célula de una planta y podemos hacer una plantita nueva, porque todas las células de la planta son totipotentes. Bien. Las células pluripotentes pueden dar lugar
algunos tipos de células. A muchos tejidos, pero no a todo el individuo entero. Son células pluripotentes. Estas células pluripotentes son las que uno aísla. Vieron, durante la gastrulación hay unas células que se llaman células de la masa interna, en el blastocito. El blastocito de esas células de la masa interna pueden ser células pluripotentes. No son totipotentes, son pluripotentes. Luego tenemos las células multipotentes. Estas son lo que llamamos, estas células que decía recién, células de la masa interna, son también llamadas stem cell embrionarias o células madres embrionarias. Esas son las células que tanto debate producen porque hay que matar un embrión para sacar este tipo de células. Entonces, células multipotentes pueden dar lugar a un linaje celular específico. Por ejemplo, células del sistema nervioso, o células de la sangre, o células que van a dar lugar a cartílago, a tejido adiposo y hueso, que tienen el mismo origen embriológico. Por eso es importante la embriología. Importante saber cuál es el origen embriológico, porque si tenemos una célula multipotente, por ejemplo, intestinal, va a dar lugar a muchas células de tipo intestinal. Son células multipotentes. Y unipotentes son aquellas que van a dar lugar a un solo tipo de célula. Por ejemplo, en nuestra piel tenemos células en la capa más interna que van diferenciándose hasta llegar a ser una célula epitelial en la piel. Entonces, el estado de diferenciación son más inmaduras a medida que vamos hacia la totipotencia. Son más inmaduras. Más inmaduras. Por lo tanto, si son más inmaduras, tienen mayor capacidad para proliferar. Proliferan rápidamente. En cambio, cuando las células se diferencian, pierden la capacidad para proliferarse. Entonces, un leucocito muy difícilmente se prolifere. Un hepatocito es difícil que prolifere. Son células en estado terminal de diferenciación. Una neurona es muy difícil que vuelva al ciclo celular. Son células totalmente diferenciadas. Tenemos que hacer que de la etapa G0 llegue a la etapa G1 y siga el ciclo celular. Así, las células musculares también es complicado que vuelvan a entrar en el ciclo celular, porque son células en estado final de diferenciación. Entonces, todas las células que nosotros vemos en nuestro cuerpo son células en estado final de diferenciación. Las stem cells, o células madres, o células troncales también se les llama, son células que pueden diferenciarse. Recordemos que la única célula con capacidad de totipotencia en animales es el cigoto. Así tenemos, por ejemplo, células que no están diferenciadas. A través de la inducción de un regulador maestro de la diferenciación celular hacia células musculares, determina que esta célula vaya a formar una célula muscular. A eso se le llama determinación celular. Una célula está determinada cuando se expresa este factor de transcripción que va a controlar la expresión de muchísimos otros factores de transcripción que van a controlar la expresión de muchos genes involucrados en la contracción muscular. En este caso ya la célula está diferenciada en una célula muscular. Entonces, esta célula que está inmadura se determina a ser una célula muscular en una forma de blasto. Así tenemos eritroblastos que estarían determinadas a formar glóbulos rojos. Leucoblasto, que está determinada a formar algún leucocito. Mioblasto, para formar células musculares. Hepatoblasto, para formar células hepatocitos. Así, cada blasto, cuando hablamos de blasto, es una célula inmadura. Nunca vayamos a encontrar un eritroblasto en circulación, en un hemograma, porque ahí estaríamos en problemas. O un leucoblasto, sería lo peor. ¿Por qué? ¿Por qué es malo ver un leucoblasto en circulación, chicos? En un hemograma.
Porque las células em, normalmente se generan en la médula ósea. Muy bien, muy bien. Entonces, si una célula inmadura está en circulación, quiere decir que la médula ósea está trabajando a un ritmo muy acelerado y podría ser un inicio de una leucemia. ¿Mm? Entonces, si hay células de blastos en sangre, nos está hablando de una leucemia, en el caso de un leucoblastos. ¿Estamos? Y si hay eritroblastos, quiere decir que estamos expuestos a una condición en la cual hay poca cantidad de oxígeno, por ejemplo, en el caso de la gente que vive en el altiplano, está adaptada, pero uno cuando va a zonas de alta presión y bajo contenido de oxígeno, como es el altiplano, debe aclimatarse. El proceso de aclimatación involucra cambios en la regulación de la expresión génica y aumenta la cantidad de eritroblastos. Y puede haber eritroblastos en circulación también, durante el proceso de aclimatación. Luego, obviamente, hasta que se regula la cantidad de glóbulos rojos que se producen. Y ahí, obviamente, va a haber mayor cantidad de HIF en ciertos tejidos, para adaptarse a la hipoxia. Entonces, uno puede diferenciar una célula madre en un blasto. Este blasto que está determinado puede diferenciarse para dar una célula madura. Un eritroblasto para dar eritrocito, un leucoblasto para dar leucocito, un fibroblasto para dar una célula de tejido conectivo. Ahora bien, a través de la regulación de la expresión génica y la inducción de ciertos factores de transcripción, que son los genes, se llaman genes de Yamanaka, son 4 factores de transcripción que van a desdiferenciar esta célula a un blasto. Entonces, por ejemplo, tenemos fibroblastos, podemos desdiferenciarlo para formar un blasto, una célula que está determinada pero no diferenciada. Y podemos incluso desdiferenciar esto para formar un stem cell. Estas stem cells se llaman células pluripotentes inducibles, IPSC, o sea, células pluripotentes inducidas, muy parecidas a las células, a las stem cells embrionarias, pero estas son artificiales. Uno puede sacar una célula de un paciente, desdiferenciarla y luego transdiferenciarla en otro tipo de célula. ¿A través de qué? A través de cambios en la expresión génica. A eso nos referimos como plasticidad fenotípica. ¿Por qué? Porque hay una plasticidad proteómica. ¿Por qué hay una plasticidad proteómica? Porque hay plasticidad transcripcional. Uno puede cambiar el transcriptoma de una célula. Al cambiar el transcriptoma, cambia el proteoma y cambia el fenotipo. Entonces puede uno usar fibroblastos, desdiferenciarlo y diferenciarlo en una célula muscular. ¿Recuerdan en el mundial ese cuando se nos lesionó Di María? No me acuerdo cuál fue, dónde fue. No, profe, no recuerdo. Recuerden que decían, se nos lesionó Di María. Di María, el galgo que le digo yo, que corre un montón, y es peligrosísimo en el campo del otro equipo, ¿no? Y se nos había lesionado y bueno, había preocupación. Entonces lo que se hizo es, se desdiferenciaron ciertos ciertos fibroblastos, y se los transdiferenció en células musculares para la reparación muscular. Entonces, del mismo paciente uno puede aislar cierto tipo de células y transdiferenciarlo al tipo de células que uno desea. Entonces, todo eso está en estudios de experimentación. Fíjense, estamos hablando de 2008. Actualmente hay muchísimas evidencias sobre que esto es posible, incluso rejuvenecer, genes de rejuvenecimiento, que esto es algo que nos gustaría hacer en el laboratorio. Tenemos ya los vectores para hacer esto, y rejuvenecer un animal viejo. Bien, así ustedes tienen, por ejemplo, una célula muscular, sacan una muestra a través de una biopsia, lo desdiferencian a blastos, a mioblastos, y lo pueden rediferenciar nuevamente para aumentar el número de células. De esa forma poderlo implantar.
Esto es parte de la medicina regenerativa. Entonces, fíjense cómo cambia la expresión de genes relacionados con la estructura sarcomérica. Disminuye la expresión de estos genes específicos de la célula muscular durante el estadio de blasto y luego aumenta. Fíjense lo que pasa con el ciclo celular. Como esta célula está totalmente diferenciada, disminuye, está totalmente diferenciada, por lo tanto, no se reproduce. En cambio, cuando pasa a blasto, aumenta la expresión de genes relacionados con el ciclo celular y luego cuando se rediferencia, disminuye. Es decir, que la capacidad de diferenciación aumenta cuando la célula está más inmadura. Y es inversamente proporcional a la expresión de genes específicos para ese tipo celular. Es decir, cuando más indiferenciada está la célula, mayor capacidad de proliferación tiene. Cuando más indiferenciada está la célula, más prolifera y menos proteínas específicas del tipo celular expresa. Bueno, entonces todos estos son niveles de regulación de la expresión génica a nivel cromatina. Puede que alguno de estos factores aumente la hiperacetilación de los promotores de ciertos genes que van a aumentar la expresión de esos genes en particular, que van a aumentar la transcripción, el procesamiento, todo lo que sea edición 3', hay algunos ejemplos muy bonitos en el capítulo del libro, sobre todo con Drosophila y con Arabidopsis, la floración en Arabidopsis, pido que lo lean, pero yo saqué esos slides porque realmente quería darle esta parte que es más importante para el bioquímico, de cómo es que uno puede, de cómo es que la célula se adapta a diferentes tipos de estresores. ¿Cómo es que uno puede cambiar el fenotipo de una célula? ¿A través de qué? A través de cambios en la expresión génica, controlada por ciertos factores de transcripción. Entonces, la regulación de la expresión génica está a diferentes niveles, como hemos venido viendo. Fíjense, ¿cuál es la diferencia en la regulación de la expresión génica tanto en bacterias como en células eucariotas? Niveles de regulación fundamentalmente al inicio de la transcripción en bacterias, mientras que aquí muchos niveles, hasta la estabilidad de la proteína sintetizada y cambios post-traduccionales. Cascada de regulación de la expresión génica, en ambos están presentes, presencia de operones, en el caso del ADN bacteriano sí, aquí no, son muy infrecuentes, cada gen su parte regulatoria. Y después fíjense ustedes las diferencias fundamentales. Bien, recordemos que la mayoría de los genes eucariotas tienen un propio promotor, es decir, una parte regulatoria, un gen. En los procariotas teníamos operones. La expresión de un gen está regulada a diferentes niveles, desde la compactación o de la conformación de la cromatina hasta el tiempo de vida media de la proteína. Para medir la expresión de un gen, podemos medir la actividad de su promotor, que eso lo vamos a ver en la parte técnica. Entonces, para ver si un gen se está expresando, tenemos que ver, primero, por ejemplo, algún gen que está involucrado en la vía NERF2, tenemos que ver si NERF2 está en el núcleo. Si está el RNA mensajero específico para esa proteína. Si está la proteína y si la proteína es activa. Que puede ser una enzima, un receptor, un anticuerpo, etc. Recuerde que varios genes pueden tener el mismo elemento de respuesta. Por ejemplo, NF-κB. Todos esos genes que están bajo el control transcripcional del NF-κB, todos tienen al menos un elemento de respuesta NF-κB. Todos los genes que hemos visto que son regulados o cuyo control transcripcional es llevado a cabo por HIF, todos ellos tienen al menos en su parte regulatoria un elemento de respuesta a hipoxia. O en el caso del NERF2, los ARE, elementos de respuesta antioxidante. La expresión diferencial de genes da como resultado diferentes tipos de células presentes en el mismo individuo. La mayoría tienen el mismo genotipo. La mayoría, digo, porque están las células del sistema inmunitario, donde se genera la diversidad, que sufre cambios en la recombinación, que hay recombinación
homóloga y por lo tanto cambia, hay recombinación génica y por lo tanto eso genera todas las diversidades de especificidades, tanto para linfocito B o receptores de las células T. El aparato mínimo de transcripción siempre está presente en todas las células, porque todas las células tienen la misma secuencia genómica, tanto en el promotor como en la parte estructural. Sí, en la parte estructural. La parte regulatoria y parte estructural. Ahora, en la parte regulatoria o en la parte estructural puede haber cambios epigenéticos, ¿ah? Que son heredables. Estos cambios pueden ser heredables. Y esto de los cambios epigenéticos se descubrió porque en el 40 y no me acuerdo, 46 creo, 43, por ahí, que hubo una gran crisis en Alemania y las madres sufrían mucho hambre. Entonces, estas mamás consumían muy poca energía, comían muy poco porque no había. Entonces los bebés que estaban in útero fueron programados epigenéticamente intrauterinamente. Es decir, que estos bebés su metabolismo estaba adaptado a usar de la forma más eficiente posible los nutrientes, los pocos nutrientes de la mamá. Entonces cuando nacieron, ya había pasado la crisis, esa hambruna, había pasado la crisis. Entonces esos bebés tenían un metabolismo diferente, es decir, debido a cambios epigenéticos, obviamente. Esos cambios epigenéticos llevaban a que estos bebés aprovecharan muy bien los nutrientes. Entonces, cuando ellos nacieron, había pasado toda la hambruna y había suficiente cantidad de alimentos. Entonces esos bebés llegaron a ser bebés gordos, adolescentes gordos y adultos gordos. Esos gorditos daban lugar a la descendencia gordos. Entonces no se sabía por qué. Y resulta que fueron justamente cambios epigenéticos. La reprogramación uterina del bebé llevó a que esto se transmitiera de generación en generación, de padres a hijos y así, generación en generación. Hasta 3 o 4 generaciones pueden transmitirse. No son lo mismo que las mutaciones que habíamos visto que se puede transmitir. No, estos se transmiten de una forma diferente. Y recordemos que el fenotipo es el resultado de la interacción entre el genoma y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque el medio ambiente juega un rol importante en los cambios epigenéticos. Cuando hablo de ambiente estoy hablando de nutrientes, exposición a tóxicos ambientales, el estrés, diferentes cosas, diferentes factores ambientales. Bien. ¿Cómo anduvimos? Bien, profe. ¿Les interesó? No, para nada, ¿cierto? Sí, profe, sí, es interesante. ¿Vieron qué lindo para el bioquímico? Esto es apasionante en el sentido de que nos permite entender muchos de los procesos en los cuales una célula puede cambiar. En el caso que ustedes apliquen cierto tipo de medicamentos en un paciente siempre que ustedes determinen un parámetro en un paciente que está sometido a cierto tipo de tratamiento, es importante considerar que hay cambios en la expresión génica. Si hay aumento de leucocitos, ¿por qué? Quiere decir que hay un proceso inflamatorio, pero justamente que ese proceso inflamatorio es inducido por una irritación y aumenta la producción de leucocitos. Todo está regulado a nivel génico. Siguiente. ¿Estamos? Profe, Sí, diga. quería pedirle si después puede subir la presentación al Classroom. Ahora ya la subo. No la había subido anoche porque estaba cambiando los slides que había dado el año pasado para ponerle cositas nuevas. Gracias, profe. Sí, cómo no. Ya la subo, incluso el video apenas esté listo, lo subimos. ¿Qué dice? Sí. Bien, ahí detengo la grabación y seguimos. Los que quieran preguntar algo más. Profe, Sí, diga. yo le quería preguntar, a mí me parecía muy interesante lo que explicaba usted cuando mencionaba lo del ejemplo de Di María,
de Ujú. poder obtener células a partir de otras, por un proceso de diferenciación, eso en un futuro podría significar un gran avance, ¿verdad? Poder obtener células a partir de otras, me parece. Sí, así es, Luisa. Lo importante es conocer sobre la biología molecular, conocer sobre bioinformática, ¿no? Que nos permitan saber qué genes van a inducir en cada caso. Por ejemplo, si necesitamos PDX1 es un factor de transcripción que uno los puede incorporar a través de un adenovirus en fibroblastos y formar una célula beta pancreática, y eso servir para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 1. ¿Mm? Recordemos que la diabetes tipo 1 es autoinmune, por lo tanto, hay que ver la forma en la cual el sistema inmune no ataque a la célula S. ¿Vamos? Lo mismo que pacientes diabéticos tipo 2 en estado avanzado, en el cual ya pierden la capacidad para producir insulina y se transforman en insulinodependientes. Profe, y por ejemplo, podrían obtenerse también hepatocitos y sería una forma por ahí de evitar un trasplante de hígado. Eso es parte de la medicina regenerativa, obviamente que sí. Esa es la Ah, idea. Y se ha producido incluso corazones latiendo y full a través del uso de stem cell, especialmente las stem cell pluripotente inducibles. ¿Eh? Fue el premio Nobel a Yamanaka y Sir Gordon por esos descubrimientos. ¿Eh? Pero lo importante es saber, primero, cuál es el factor de transcripción y cuáles son los genes bajo su control. Si esos genes bajo su control determinan un tipo celular, genial. Digamos que induciendo esa vía de señales de traducción para inducir ese factor de transcripción que migre hacia el núcleo e induzca la expresión de ciertos genes, es importante conocerlo. ¿Mm? Para saber dónde vamos. Y lo mismo que si uno quiere usar microRNAs. MicroRNA también son micromanagers de la expresión génica. ¿Por qué? Porque van a suprimir la expresión de ciertos genes a nivel de la estabilización o la traducibilidad de los RNA mensajeros. ¿Mm? gracias, profe. De nada. Lo que sí quiero que nunca vayan a decirme que el cigoto es igual que cualquier célula de nuestro cuerpo. Es lo único que les pido. Porque el cigoto es la única célula totipotente en nuestro cuerpo. ¿Mm? Lo escuché de un biólogo molecular que dijo que cualquier célula de nuestro cuerpo es igual que el cigoto. No, el cigoto es la única célula totipotente. Ustedes saben ahora que las células de nuestro cuerpo, las células somáticas, son células totalmente diferenciadas. ¿Mm? Al estar totalmente diferenciadas, pierden la capacidad de multiplicarse. ¿Mm? Y ya pierden la capacidad para diferenciarse, porque ya están en estado diferenciados, están en etapa G0 del ciclo celular, diferenciadas. ¿Estamos? El cigoto en realidad es una célula totipotente. Si ustedes la implantan en una madre adoptiva, van a obtener un individuo. ¿Mm? Un individuo que es diferente a la mamá, es diferente al papá. Ahora, si ese cigoto es trasplantado en una madre adoptiva, va a dar lugar a un individuo que está programado en su genoma. ¿Estamos? Bueno, chicos, acá tengo